Ahora nos toca variables y tipos de datos. Tenemos que saber qué son las variables, para qué nos sirven y qué tipo de datos pueden contener esas variables. Mirad, yo siempre a mis alumnos les explico las variables de la siguiente manera. Pensemos en un armario donde vamos a poder guardar todas nuestras variables. Pensad en cualquier armario de vuestra casa. En ese armario tiene cajones de distinto tamaño, tiene huecos más grandes, más pequeños. ¿Por qué? Porque en esos huecos, en esos cajones, vamos a guardar cosas de distinto tamaño, igual que las variables. Si vamos a guardar una cosa más grande, necesito un espacio más grande, y si voy a guardar una cosa más pequeñita, pues no necesito dejarla en un espacio tan grande. En un cajoncito más pequeño puedo meter un cinturón, joya o lo que sea. Y eso nos va a pasar con las variables. Cuando hay algo que tiene un tipo de dato muy grande, que quiero meterlo en algo más pequeño, no va a entrar. Y eso significa perder información. Y ya veremos más adelante cómo o qué supone perder esa información cuando convertimos de una variable más grande a una variable más pequeña. Entonces una variable yo la represento como un espacio en memoria y a esa variable le vamos a dar un nombre, un identificador. Por ejemplo, A. Y a esa variable le vamos a dar un valor, por ejemplo, 3. ¿Cómo definiría esta variable? Pues en código sería int a igual a 3. O podría ser int a igual a 3. ¿Por qué digo podría ser? Porque ahora veremos que hay distintos tipos de datos con los cuales yo puedo meter valores enteros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo una variable a que tiene el valor 3. Esta asignación se hace de derecha a izquierda. Estoy metiendo el valor 3 en la variable a. Yo puedo hacer que a sea igual a multiplicado por 2. O puedo hacer que a sea a dividido entre 2. O puedo hacer que a sea sumarle 20. O puedo hacer que a sea módulo 2. Recordad que el código se ejecuta de arriba a abajo. Si todo esto son líneas de código, vamos a ver cómo a va modificándose a medida que vamos bajando en el código y qué valor puede tener finalmente. Si a inicialmente es 325, cuando en la segunda línea de código la multiplicamos por 2, vamos a tener que a, voy a poner un comentario, barra, va a valer 750. Actualiza el valor de a. La siguiente línea de código, la línea 3, a es dividido por 2. Nos venimos aquí a hacer la división. Y como 750 dividido entre 2, como acabamos de multiplicarlo, da 325 y es una división exacta, es un 0. ¿Cuánto nos sale que es a? La parte entera de dividir a entre 2. ¿Cuánto es la parte entera? 325. Entonces a pasaría a ser 325. En la siguiente, a le sumamos 20. ¿Cuánto vale ahora a? 325 en el paso 4. Si sumándole 20, a nos queda 345. Y ahora, esta es lo que valga a, que es 345 en este punto, módulo 2. ¿Cómo es el módulo 2? Es el resto de dividir a entre 2. 5 entre 2, 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Y me paro aquí, no sigo dividiendo, no saco decimales. ¿Cuánto es el resto de dividir a entre 2? 1. Por lo cual, 345, que es lo que vale a justo antes, módulo 2, significa que a pasa a ser 1. Por lo cual, ahora a vale 1. Y así se va actualizando el valor de a medida que va bajando el código. Otras operaciones que podemos hacer. A es igual a más más. Es equivalente a hacer esto. A es igual a más 1. Al incrementar en 1, aquí ahora a pasa a ser 2. Y en la siguiente línea a vuelve a incrementarlo en 1. Y esto mismo podríamos hacerlo así. A es igual a menos menos. Le resta una unidad a lo que valga a. Entonces, imaginemos que ahora voy a crear una variable con decimales. Por ejemplo, double. Vamos a crear un double. Double a
Pues 4.35. Estoy creando un decimal que estoy guardando en una variable con identificador A y lo he creado de tipo double. Significa que yo en memoria tengo una variable A que tiene el valor 4.35. Sustituye esa expresión por 8.70 y lo actualiza en el valor de A. Igual que antes, solo que ahora es con decimales. Más tipos de datos, boolean y char. Un booleano ocupa en memoria un bit. ¿Qué significa que sea solo un bit? Porque si solo tengo un bit, ese bit solo puede tomar los valores 0 o 1, no hay más combinaciones. Con lo cual, con un bit tengo dos posibles valores. Son true o false. Entonces, si yo defino una variable booleana, a la que voy a llamar semáforo, por ejemplo, esa variable booleana, por defecto, como no tiene valor, ahora mismo es false. Pero yo puedo cambiarle el valor haciendo esto, semáforo igual a true. ¿Para qué se utilizan los booleanos? Pues justo para esto, para semáforos que se apagan o se enciende, o las bombillas, o programas en los que tú necesites solo tener el control de esos dos valores, de true o false. Si necesitas un rango de valores mayor, tendrías que utilizar otro tipo de datos distintos. Pero booleano solo es para saber si true o false, ¿vale? Más cosillas, el char. Voy a borrar. El char lo utilizaremos para guardar caracteres, pero caracteres sueltos. Me explico. Si yo defino una variable de tipo char, que le llame, por ejemplo, letra, le puedo asignar un valor, la E. Estoy creando una variable en memoria que se llama letra y que tiene el valor E. Fijaros que estoy asignando la letra con comillas simples. Si yo debajo de esta línea de código pongo otra que sea que letra es igual a D mayúscula, está machacando la variable letra y le está poniendo una D mayúscula, ¿vale? Está actualizando el valor de la variable letra. Esto es solo para trabajar con caracteres sueltos. Y con esto, bueno, el char, también deciros, ocupa 16 bits, nos va a servir para poder guardar cualquier tipo de carácter y ya veréis también símbolos, código ASCII y demás, ¿no? Con esto estaríamos viendo todos los tipos de datos básicos de Java. A todos estos se les llaman primitivos, ¿vale? Pero hay más tipos de datos. Nosotros vamos a empezar a trabajar con esto, pero hay otros. Por ejemplo, el string. La S se escribe con mayúscula. Fijaros que todos los tipos de datos primitivos se escriben con minúscula. String no es un tipo de dato primitivo, es otro tipo de dato que más adelante trabajaremos y veremos casuísticas, métodos, funciones, lo trabajaremos bien en detalle. Pero ahora mismo, para simplemente que conozcáis tipos de datos típicos para empezar a programar, ¿vale? Le voy a llamar a la variable frase y le voy a poner como valor la palabra hola. En un string es para guardar palabras, frases, y esto lo tengo que poner entre dobles comillas. Estoy generando una variable de tipo string que se llama frase y que le estoy metiendo el valor hola. Y lo mismo, puedo actualizarla, puedo acceder y saber cuánta longitud tiene esta frase, puedo pasar la mayúscula, puedo pasar la minúscula, como digo, métodos que trabajaremos más adelante con el string, que ahora no me interesa que sepamos, pero que sepáis que es otro tipo de datos para trabajar. Y por último, en este vídeo lo que quiero contaros es un tipo especial de variables que hay, que es muy importante que conozcáis, que son las constantes. Las constantes las vamos a utilizar cuando tengamos que guardar un valor que sepamos que no va o que no queremos que se modifique a lo largo de todo el código. Por ejemplo, el IVA. Si vamos a hacer un programa en el que vamos a trabajar con el IVA y yo quiero que ese IVA sea constante, voy a crear una variable IVA y le voy a dar un valor. Por ejemplo, para el 21%. ¿Cómo puedo crear esta variable? Pues, por ejemplo, ¿qué tipo de dato voy a guardar aquí? Si lo quiero guardar así, de tipo entero, no 0,21 ni en el porcentaje, no, simplemente 21, pues aquí pondré que es de tipo int.
como quiero que sea una constante, voy a poner el nombre de la variable, el identificador de la variable en mayúscula, ¿vale? Es un estándar para que cuando veamos en Java o en otros lenguajes de programación, cuando veamos esta palabra escrita en mayúscula, que sepamos que tienen que ver con constantes, ¿vale? ¿Y es suficiente para que esto sea una constante? No. ¿Qué tenemos que hacer? Anteponer aquí la palabra final. Final, int, el nombre de la variable y el valor que le queramos asignar, punto y coma. Con esto significa que acaba de crear en memoria una variable IVA con este valor y que ya no vamos a poder modificarlo. Si yo ahora cojo debajo del código y digo IVA es igual a IVA más 1, no me va a dejar, me va a dar un error. Con una variable normal de tipo int sí hubiese podido hacerlo. Pero al estar declarada IVA como constante, esto no me deja hacerlo. Si alguien por error en el equipo de desarrollo, o tú, o el programa intenta modificar el valor de una constante, te va a dar un error, ¿vale? Eso es lo que caracteriza a las constantes. Entonces, cuando utilicéis números que siempre se mantienen, el número de pi, como digo lo del IVA, si vamos a trabajar con polígonos, lados que tiene un triángulo, son números fijos, eso, declararlo como constante para que no se modifique. En resumen, variables, espacios que tenemos en memoria para guardar nuestros valores con los que vamos a trabajar. Tenemos tipos de datos byte, short, int, long, float, double, boolean y char, que son los tipos de datos primitivos que, si os dais cuenta, van aumentando el número de bits, y si aumentan el número de bits significa que a mayor tamaño, mayor rango, mayor intervalo voy a tener de posibles números o valores que puedo insertar. Si voy a utilizar solo números básicos para hacer operaciones básicas, pues no tendré que crear ningún long, pues con un int o con un short o incluso con un byte podría ser suficiente, ¿no? O sea que intentemos ser eficientes en la medida de lo posible. Fijaros, importante, esto debéis recordarlo. Recuerda, para el nombre de las variables no se pueden usar palabras reservadas. ¿Qué son palabras reservadas? Palabras que están ya cogidas en el diccionario, vamos a decirlo así, de Java. Por ejemplo, byte, short, int, long, static, void, main. Son palabras que ya iréis conociendo a medida que vayamos aprendiendo ese lenguaje de Java. No puedo llamar una variable int, no puedo poner int, ¿vale? Con lo cual, esto, bandera roja, no se permite. No se pueden usar palabras reservadas. Siguiente cosa, no podemos llamar a las variables igual. A dos variables no las podemos llamar de la misma forma. Pero aquí me gustaría poner un warning, no es bandera roja, y me explico. Si estamos en el mismo ámbito, si estamos en el mismo programa, lógicamente aquí no podemos llamar a dos variables igual. Pero ya veremos más adelante que esto no es exactamente así, porque podemos tener un programa, pero distintos ámbitos, distintos métodos, y es verdad que aquí podríamos tener una variable con el mismo nombre A y aquí otra variable con ese nombre A. Pero bueno, esto lo iremos conociendo más adelante. Ahora mismo lo que me interesa es que os quedéis que no se le pueden llamar a las variables de la misma manera. Y en tercer lugar, el identificador, el nombre de la variable, que sepáis que es sensible a mayúsculas. Una variable creada como int a minúscula no es lo mismo que int a mayúscula. También no utilicéis tildes, ni ñes, ni espacios en blanco. Yo no puedo ponerle a una variable a espacio b. Tendría que ponerle ab o a-b, que también te digo, vaya nombre raro para una variable. Que por cierto, no hace falta que seáis muy creativos para poder nombrar a las variables. Si yo voy a trabajar con un nombre de un usuario, pues a lo mejor a la variable le pongo string nombre. Porque en el equipo de desarrollo en el que vayáis a estar, reconocer qué hacen esas variables va a ser un jaleo. Es mejor que pongáis nombre con sentido común, ¿vale? Y por último, el nombre debe empezar por letra o por guión bajo o incluso por el símbolo $. No vais a poder utilizar como nombre de variable otro tipo de caracteres. Por ejemplo, el número. Yo no puedo empezar el nombre de una variable con un número. Y hasta aquí lo que yo quería recordaros. En los próximos vídeos vamos a ver cómo podemos convertir variables de mayor tamaño a menor tamaño y viceversa. Iremos trabajando los distintos tipos de conversiones y veremos cómo el tipo de datos nos condiciona mucho al programa con el que vayamos a trabajar.
veremos que hay tipos de datos que nos facilitan mucho la tarea y habrá otros para ese programa que lo único que hace es complicarnos, con lo cual tendremos que pensar muy bien qué tipo de datos o con qué variables vamos a trabajar dependiendo de lo que nos pida el programa. Pero todo eso, como digo siempre, lo iremos aprendiendo a medida de la práctica, ¿vale? Seguimos.